la medición en química aplicada a las ciencias de la salud. Medir es comparar una magnitud con otra de igual categoría, a la cual le llamamos unidad. Por eso es que en química se utilizan mucho lo que son las unidades de medida. Estas unidades de medida se basan en el Sistema Internacional de Unidades Básicas, el cual nos permite a nosotros poder establecer diferentes tipos de equivalencias y que recogen en este sistema para poder entonces realizar mediciones. Las magnitudes que son fundamentales en el sistema internacional solamente son 7, lo que es la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Son fundamentales porque ellas no dependen de ninguna otra para existir. Así cada una de ellas va a tener una unidad que las define y una abreviatura. En el caso de la longitud, su unidad es el metro y se abrevia con una M minúscula. La masa es el kilogramo y es una kg minúscula. La temperatura en grados Kelvin y es una K. La cantidad de sustancia es el mol y su abreviatura es el mol. Es ampliamente utilizada en los cálculos matemáticos realizados en química. El sistema internacional también consta de magnitudes derivadas, que son producto de la combinación de las magnitudes fundamentales. Así podemos tener la superficie, que es la combinación de la unidad de longitud elevada al cuadrado. El volumen, que es la unidad de longitud también, elevada al cubo. Tenemos la densidad, que es la unidad de masa, el kilogramo por el metro cúbico, que es la unidad de longitud elevada al cubo. También contamos con otras tablas muy importantes, que es el conjunto de prefijos del sistema internacional, que no son más que múltiplos y submúltiplos de este sistema, los cuales son valores numéricos que nos permiten expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas unidos a una unidad para darle valor. Así podemos tener el prefijo peta, cuyo valor es de 10 a la 15. El prefijo tera, que su valor es 10 a la 12. El prefijo giga, 10 a la 9. El prefijo mega, 10 a la 6. También tenemos prefijos que son más pequeños y que son menores que la unidad, como el prefijo mili, cuyo valor es 10 a la menos 3, el prefijo micro, 10 a la menos 6, el prefijo nano, 10 a la menos 9, el prefijo pico, 10 a la menos 12. Nos apoyamos en la notación científica para expresar estas cantidades muy grandes o muy pequeñas. Para utilizar estos prefijos, simplemente los tenemos que unir a una magnitud fundamental o derivada del sistema internacional. Así, por ejemplo, cuando unimos el prefijo peta a la unidad de gramos, que es una unidad de masa, entonces podemos decir que un petagramo va a ser igual a 10 a la 15 gramos, es decir, 10 a la 15 veces la unidad del gramo. Esto también se puede escribir. En lugar de escribir 10 a la 15, podemos escribir 1 por 10 a la 15 y su equivalencia es exactamente lo mismo. En este cuadro tenemos algunos equivalentes del sistema internacional, tanto para la longitud, la masa, el volumen y el tiempo. Estos factores o estas equivalencias nos permiten construir factores que nos van a permitir realizar transformaciones de las diferentes unidades. Por ejemplo, en este caso, para transformar pulgadas a centímetros y viceversa, millas a kilómetros y viceversa, o millas a pies y viceversa. Todos estos factores equivalencia nos permiten realizar este tipo de transformaciones. Las medidas de más
de masa más utilizadas en el área de la salud, por ejemplo, vamos a tener que es el gramo y que el miligramo también, porque son cantidades que son pequeñas cuando en muchos casos estamos trabajando con cierto tipo de medicamentos, ya sean que se encuentren en estado sólido o en estado líquido. Podemos trabajar con cantidades muy pequeñas. De esta manera, 1 gramo es equivalente a 1000 miligramos y con esto se puede armar un factor de conversión, puesto que es una equivalencia. También hay otra forma de expresar una unidad, por ejemplo, como son las tabletas, cuando las sustancias químicas se encuentran en estado sólido, y podemos hablar de que una tableta es equivalente a cierta cantidad de sustancias, ya sea que esté en miligramos o que la podamos expresar en gramos. Así, una tableta de aspirina es igual o pesa, que realmente la palabra no es correcta, no es pesa, sino mide 500 miligramos. Hay una gran diferencia entre lo que es la masa y el peso de una sustancia. Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros medimos la masa, no el peso. Una tableta es igual a 500 miligramos. Esos 500 miligramos los expresamos de esta forma, o lo mismo que es decir 0,5 gramos. También se utiliza mucho a la hora de medir sustancias químicas lo que son las unidades internacionales, relacionándolas con la masa en gramos. Así podemos decir que 1 gramo es igual a 1.600.000 unidades. Y también podemos decir que 250 miligramos de una sustancia va a contener 400.000 unidades. Así que de esta manera podemos hacer relaciones o establecer equivalencias que no aparecen en el sistema internacional, pero que sí son ampliamente utilizadas al momento de realizar mediciones de la masa. El kilogramo es la unidad fundamental de la masa en el sistema internacional. Así que su unidad es el kilogramo y eso es equivalente a 1000 gramos. Por otro lado, también tenemos la libra. La libra es una unidad de medida ampliamente utilizada, sin embargo no es parte del sistema internacional, sino que es parte de otro sistema conocido como sistema inglés. Sin embargo, existe la equivalencia entre la unidad fundamental, que es el kilogramo, y la unidad en libras. Así, 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. También tenemos las medidas de capacidad para los líquidos. Para medir el volumen de los líquidos, nosotros utilizamos diferentes unidades de medidas. En este caso, como se trabaja con cantidades muy pequeñas, podemos trabajar con el litro o con el mililitro, que es lo mismo que el centímetro cúbico, o las gotas o las cucharadas, que también son unidades que se utilizan para medir pequeñas cantidades de sustancias. En este caso, 1 litro va a ser igual, o tenemos una equivalencia de que 1 litro es igual a 1000 mililitros, o lo mismo, 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, por lo tanto la equivalencia es válida. Los instrumentos de medida que se utilizan pues en el área de salud son las jeringas, que vienen graduadas ya sea en cantidades pequeñas como de microlitros, como en los mililitros, que pueden ser de 3, pueden ser de 5 o hasta 10 mililitros. Son los instrumentos de medición para establecer este tipo de sustancias. También existe una medida un poco empírica, que es la medida de la cucharada o la cucharadita, la cual se establece en una cantidad de volumen utilizada como unidad de medida. Así podríamos hablar de que una cucharadita es igual a 5 mililitros. Esto lo podemos convertir en una equivalencia para luego poder entonces trabajar en un problema de factores de conversión o de factor unitario. Entonces, también existen otros tipos de medidas que se pueden utilizar.
Algunos medicamentos, algunas sustancias que vienen en tabletas o que vienen en pastillas ya vienen con ciertas medidas. Así, por ejemplo, al hablar de una tableta hablamos de la unidad. Cuando decimos media tableta es la mitad de esa unidad. También lo podemos expresar como un cuarto, como 3/4, y todo esto se utiliza para realizar diferentes equivalencias en función de qué problema o qué situación se nos presente para resolver en un futuro. Aquí obtenemos, por ejemplo, también lo que es la medida. Estas son medidas de volumen, lo que son las cucharaditas. Y les decía que una cucharadita era equivalente a 5 mililitros. Así, 3 cucharaditas van a completar 15 mililitros. Y esos 15 mililitros equivalen a una cucharada. Entonces, estas son medidas que se pueden utilizar al momento de trabajar con cierto tipo de sustancias, donde no se quiere un alto grado de exactitud y de precisión, porque esto también es muy importante. También hay otra equivalencia, otra unidad de medida que es muy utilizada, y son las gotas. Y la relación que hay entre gotas y mililitros es de 1 mililitro aproximadamente igual a 20 gotas. Y eso va a depender del tipo de gotero y el tamaño del gotero que se esté utilizando. Así también podemos hacer la relación de que una gota es igual a 3 microgotas. Son equivalencias que se pueden utilizar al momento de realizar alguna conversión. También utilizamos la onza fluida y podemos decir que una onza fluida es igual a 30 mililitros. Aquí también podemos establecer una onza fluida 30 mililitros. También podríamos decir que una onza fluida son 2 cucharadas, porque si hacemos la relación entre mililitros y las cucharadas, 15 mililitros es igual a una cucharada. Por lo tanto, 30 mililitros van a ser 2 cucharadas. Entonces, una onza fluida serían 2 cucharadas de una sustancia. Entonces, todas esas son equivalencias que se pueden ir haciendo con estas otras unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Medidas, pero sin embargo son ampliamente utilizadas. El análisis dimensional es un método utilizado ampliamente en química para realizar diferentes conversiones de una unidad en otra que explican la misma magnitud o que definen la misma magnitud. Para ello, este método de análisis dimensional o método del factor unitario, como se quiera llamar, se basa en el uso de factores de conversión o factores unitarios, los cuales pueden ser una fracción, una relación matemática o una división. En este caso, ¿cómo se construye un factor de conversión? A partir de una equivalencia. Y vimos todas las equivalencias que podemos nosotros trabajar en el cuadro de equivalencias, más aquellas unidades que no pertenecen al sistema internacional. De esta manera tenemos que una centena es igual a 100 unidades. Con esta equivalencia podemos construir 2 factores de conversión. Uno que va a tener la palabra centena o la unidad centena en el numerador y va a tener en el denominador unidades. O podemos tener el otro factor que va a ser todo lo contrario. Va a tener unidades en el numerador y va a tener centenas en el denominador. Entonces, cada uno, cuando se multiplican estos 2 factores, el resultado es igual a 1. Por eso es que se conoce como método del factor unitario. Sin embargo, al momento de hacer una transformación utilizando los factores de conversión, no se utilizan los 2 factores que salen de una equivalencia. Solamente se utiliza uno de los 2 factores. Así, por ejemplo, tenemos que convertir 3,4 centenas a unidades. Este es el dato de inicio, esta es la unidad de inicio y esta es la unidad a la cual tenemos que llegar al final. Por lo tanto, colocamos nuestro dato de inicio y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión.
El factor que elija puede ser uno de estos dos, pero el factor elegido debe tener en el denominador la unidad que vamos a simplificar, y es por eso que aquí les aparece en el denominador centena. Simplificamos centena con centena y se eliminan. Nos queda en el numerador las unidades. Entonces aquí tienes 100 unidades. Unidades es la unidad, que debe aparecer en mi resultado porque es la que me están pidiendo. Así que el resto de esto es realizar una multiplicación 3,4 por 100. Eso nos da un resultado, lo dividimos entre 1 y tenemos entonces 340 unidades. Y de esta manera se utilizan los factores de conversión para realizar cambios o transformaciones de una unidad a otra unidad, siempre respetando pues la magnitud que se está midiendo. En el caso del siguiente ejemplo, que dice la distancia entre dos átomos de hidrógeno en una molécula de hidrógeno es de 74 picómetros. Convertir esta distancia a metros. Aquí tenemos dos unidades que son unidades de longitud, el picómetro y el metro. Entonces hay que hacer una equivalencia que relacione el picómetro con el metro. Es por ello que nuestra equivalencia va a hacer uso de los prefijos, puesto que el prefijo pico es equivalente a 10 a la menos 12. Por lo tanto, entonces, nuestra equivalencia va a ser un picómetro igual a 1 por 10 a la menos 12 metros. O se puede expresar un picómetro igual a 10 a la menos 12 metros, que es equivalente a lo mismo. Y de esta manera, con esta equivalencia, construimos nuestro factor de conversión. Colocamos nuestro dato de inicio y lo vamos a multiplicar por nuestro factor unitario. En el denominador debe aparecer la unidad que vamos a simplificar y en el numerador debe aparecer la unidad que vamos a tener al final. Así entonces simplificamos picómetro y en el numerador me va a quedar el metro. Luego con nuestra calculadora multiplicamos 74 por 1 por 10 a la menos 12 y eso es igual a 7,4 por 10 a la menos 11. Recuerden cómo escribir un número en notación científica utilizando la calculadora, que no es realizar una multiplicación normal, porque entonces el resultado no nos va a dar correctamente. En este ejemplo tenemos que la densidad de la plata es 10,5 gramos por centímetro cúbico. Convertir esta densidad a unidades de kilogramo por metro cúbico. En primer lugar, tenemos que saber que la densidad es una magnitud física del sistema internacional, es una magnitud física, por lo tanto se puede medir. ¿Y cómo la medimos? Relacionando matemáticamente la masa de la sustancia con el volumen de la sustancia. Y eso nos permite entonces poder establecer este valor numérico, la masa y el volumen. Y es por ello que las unidades de esa densidad, en este caso, sean gramos por centímetro cúbico, los cuales tenemos que transformar a kilogramos por metro cúbico. Esos gramos hay que transformarlos a kilogramos y estos centímetros cúbicos hay que transformarlos a metros cúbicos. Por lo tanto, vamos a necesitar dos factores de conversión. Uno que me dice que un kilogramo es igual a 1000 gramos y el otro que me dice que un centímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Con esos dos equivalencias, entonces yo construyo mis factores de conversión. Con la masa voy a tener este que me dice que un kilogramo entre 1000 gramos. Y con el del volumen voy a tener un centímetro cúbico entre 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Después de que tengo estos dos factores de conversión, entonces iniciamos a resolver el problema colocando el dato de inicio que se nos da. Este es el dato de inicio que el problema nos está dando, por lo tanto lo vamos a utilizar.
y lo vamos a multiplicar en primer lugar por un factor de conversión que me va a transformar esos gramos a kilogramos. Colocamos, estos gramos aparecen en el numerador y el centímetro cúbico aparece en el denominador. Colocamos un kilogramo entre 1000 gramos. Simplificamos gramos con gramos y en el numerador me queda el kilogramo, que es la unidad que debe aparecer en mi respuesta. Luego vamos a multiplicar por el otro factor de conversión, que me dice que en el numerador voy a colocar un centímetro cúbico y en el denominador voy a colocar 1 por 10 a la metro cúbico, por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces simplificamos centímetro cúbico por centímetro cúbico y me queda entonces el metro cúbico, que es la otra unidad que se me está solicitando. Ya tengo en el numerador kilogramo, en el denominador tengo metro cúbico, que son las dos unidades que me están solicitando en mi resultado. Luego con la calculadora pues realizo la operación correspondiente. Multiplicamos este valor por 1, obtenemos un resultado en el numerador. Luego multiplicamos 1000 por 1 por 6 a la 10 a la menos 6, obtenemos otro resultado y por último entonces realizamos la división hasta que obtengamos 10.500. Lo podemos expresar estos 10.500 en notación científica, que sería 1,05 por 10 a la 4 kilogramos por metro cúbico. En los siguientes ejemplos tenemos que convertir 7 galones a centímetros cúbicos. Tenemos que saber que el galón y el centímetro cúbico son unidades de volumen. Esto significa que puede existir una equivalencia que me relacione el galón con el centímetro cúbico. Si no encuentro ninguna equivalencia que me relacione estas dos unidades, puedo utilizar otras equivalencias que me permitan llegar de esta unidad a esta otra. Así, por ejemplo, entonces tenemos que un galón es igual a 3,78 litros, pero litros no es la unidad que debo tener en mi respuesta. Entonces yo busco otra equivalencia que dice que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Ese centímetro cúbico es la unidad que me están pidiendo al final. Por lo tanto, entonces ya tengo el conjunto de equivalencias que me va a permitir pasar de galones hacia los centímetros cúbicos. Recuerden que el centímetro cúbico es lo mismo que decir mililitros. E iniciamos la resolución del problema colocando el dato de inicio que dice que 7 galones lo vamos a multiplicar por nuestro primer factor de conversión. No se ha colocado los dos factores de conversión, puesto que se sabe que el factor de conversión debe de tener en el denominador la unidad que va a ser simplificada. Por lo tanto, aparece galones en el denominador para ser simplificado con esto. Y en el numerador aparece 3,78 litros, que es la equivalencia de un galón. Llegado a este punto, vamos a multiplicar por el otro factor de conversión que me dice que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Lo colocamos el litro en el denominador para simplificar con este de acá. Y luego en el numerador nos va a quedar centímetro cúbico, que es la unidad que se nos está pidiendo al finalizar la resolución del problema. De galones pasamos a centímetro cúbico utilizando estos dos factores de conversión. El resto simplemente es una operación matemática de multiplicar 7 por 3,78 por 1000. En este siguiente ejemplo nos piden convertir 8 millas por hora a metro por segundo. La milla por hora son unidades de velocidad, o es una unidad de velocidad igual que el metro por segundo. Sin embargo, está relacionando la unidad de longitud con la unidad de tiempo. Por lo tanto, podemos buscar una equivalencia que relacione la milla con el metro. Si no la tenemos, entonces buscamos equivalencias intermedias que nos permitan pasar de una unidad a la otra. Y lo mismo va a ocurrir con el tiempo.
De esta forma, entonces, tenemos que una milla va a ser igual a 1,609 kilómetros y un kilómetro es igual a 1000 metros. Con estas dos equivalencias yo puedo construir dos factores de conversión que me permitan transformar de millas a metros hasta obtener mi resultado. Así también con el tiempo tenemos que una hora es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Y con estas equivalencias entonces podemos construir también dos factores de conversión que nos transformen esas horas a segundos. Cuando tengamos todo esto, entonces ya podemos iniciar la resolución del problema, colocando el dato que el problema nos está dando al inicio y las unidades correctamente escritas, millas en el numerador y hora en el denominador. Multiplicamos, vamos a transformar primero las millas, así que vamos a multiplicar por nuestro primer factor que me va a simplificar esas millas. Entonces colocamos una milla en el denominador y en el numerador colocamos su equivalencia, que es 1,609 kilómetros. Simplificamos milla con milla y ya nos queda entonces el kilómetro. Para llegar de kilómetro a metro, entonces vamos a utilizar esta otra equivalencia o este otro factor que nos va a permitir transformar esos kilómetros a metros y de esa manera entonces llegar a tener la unidad que nos están pidiendo. Así entonces colocamos un kilómetro es igual a 1000 metros. Simplificamos kilómetros con kilómetros y ya tenemos entonces nuestra unidad. Luego de hacer eso, entonces ahora vamos a transformar las horas a segundos. En primer lugar tenemos que multiplicar por un factor que me simplifique esas horas. Entonces, como esto aparece en el denominador, entonces colocamos en el factor la hora en el numerador y en el denominador entonces los 60 minutos. Realizamos nuestra simplificación y ya tenemos esto expresado en minutos. Para llegar de minutos a segundos, entonces vamos a multiplicar por este otro factor, en donde vamos a colocar en el numerador los minutos y vamos a simplificarlos con estos minutos que aparecen en el denominador. Luego esos 60 colocamos en el denominador los 60 segundos. Y aquí entonces nos aparece la unidad que debe aparecer al finalizar nuestro problema. Entonces tenemos el metro por segundo, que es la unidad que se nos ha estado pidiendo. De aquí en adelante es una multiplicación. Multiplicamos 8 por 1,609 por 1000. Obtenemos un resultado. Luego multiplicamos 60 por 60 y obtenemos otro resultado. Entonces realizamos esa división para obtener este resultado que vemos aquí. La temperatura es otra magnitud fundamental del sistema internacional y se define como el promedio de la energía cinética presente en las partículas de cualquier cuerpo, ya sea que esas partículas sean átomos, moléculas o iones o cualquier otro tipo de partícula. Como es una medida del calor presente, es decir, de esa energía cinética, se han establecido 3 escalas para medir esos valores o esa energía cinética. Esas 3 escalas, conocidas como escalas de temperatura, se basan en los puntos de congelación y ebullición del agua. Así, por ejemplo, podemos tener en la escala Celsius o centígrada que el punto de congelación del agua es 0 grados centígrados y el de ebullición es de 100 grados centígrados. En la escala Kelvin, que es una escala absoluta, el punto de congelación es de 273 grados Kelvin y el de ebullición es 373. En la escala Fahrenheit es de 32 grados Fahrenheit, el punto de congelación del agua y 212 el punto de ebullición del agua.
Cada una de estas escalas tienen una relación entre las diferentes divisiones que ellas poseen. Esa relación que se da entre esas divisiones nos permite tener fórmulas matemáticas que expliquen o nos permitan poder transformar de una escala de medida a otra escala de medida. Así, por ejemplo, entonces podemos transformar de grados Kelvin a grados centígrados utilizando esta fórmula que aparece aquí. Podemos transformar de grados Fahrenheit a grados centígrados utilizando esta fórmula. De grados centígrados a grados Kelvin utilizando esta fórmula. De grados centígrados a grados Fahrenheit utilizando esta otra, y así sucesivamente dependiendo de qué temperatura es la que se nos está pidiendo. Siempre se nos pide esta y se nos da esta. Se nos pide esta y se nos da esta. Así tenemos los siguientes ejemplos. La temperatura normal del cuerpo es 98,6 grados Fahrenheit. ¿Cuál es su temperatura en grados Celsius? Es decir, tenemos que transformar estos grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces, para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, que la tenemos colocada acá, y sustituimos estos grados Fahrenheit por el valor numérico que nos está dando el problema de los grados Fahrenheit. Al sustituir, en primer lugar debemos realizar esta resta que nos va a dar este resultado. Luego lo multiplicamos por 5, nos da este otro resultado. Lo dividimos entre 9 y eso es igual a 37 grados centígrados, que es el resultado de la transformación de esta temperatura en grados Fahrenheit a grados centígrados. Dice acá, la temperatura de un día invernal de Boston es menos 10,3 grados centígrados. Convertir esta temperatura a grados Fahrenheit. Para ello tenemos que ver que vamos a partir de los grados centígrados hacia los grados Fahrenheit. Por lo tanto, hay que buscar la fórmula que nos relacione estas dos escalas, y para ello entonces utilizaríamos esta. Se nos está pidiendo la temperatura en Fahrenheit y se nos está dando la temperatura en grados centígrados, así que esta es la fórmula que vamos a utilizar. Sustituimos esos grados centígrados por el valor numérico y realizamos la operación correspondiente. Multiplicamos 9 por menos 10,3 y obtenemos este valor menos 92,7. Ese valor lo dividimos entre 5 y obtenemos este que está acá, menos 18,54. Y por último le sumamos 32 y obtenemos entonces como resultado 13,5 grados Fahrenheit. En este otro ejemplo se nos dice que un dermatólogo puede utilizar nitrógeno líquido criogénico a menos 196 grados centígrados para eliminar lesiones cutáneas y algunos tipos de cáncer de piel. ¿Cuál es la temperatura en Kelvin del nitrógeno líquido? Como la transformación es de grados centígrados a grados Kelvin, entonces nosotros tenemos que utilizar esta temperatura que nos está, esta fórmula que nos pide pasar de grados centígrados a grados Kelvin. De esta manera entonces los grados centígrados los sustituimos por el valor numérico, le sumamos 273 y eso es igual a 77. Aquí tenemos, después de haber observado la explicación de todos los ejemplos, de haber practicado esos mismos ejemplos y tratar de comprenderlo, entonces podemos iniciar con la resolución de este taller número 2. Cualquier problema, cualquier duda, cualquier consulta que usted tenga, no dude en escribirme.